Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Valdivieso, la neumóloga broncoscopista que nos visita en el día de hoy, hablando sobre tuberculosis pulmonar. Doctora, entonces, ciertamente que para mí en particular, que busco informaciones frecuentemente, la noticia de que la tuberculosis es tan frecuente no es una noticia. Sin embargo, la mayoría de la población pues no advierte esa situación. Me gustaría saber algo, doctora. ¿Tuberculosis pulmonar es una enfermedad de pobres, de clase media, segrega entre clases sociales? No quisiera como clasificarlas en base a la clase social, pero sí se caracteriza por ser más común en personas hacinadas. En pacientes en lugares que hay hacinamiento, exacto. O sea, que en los cuarteles exacto. Es frecuente. Es más frecuente. Personas que viven en hacinamiento es más frecuente verse esta enfermedad porque es más fácil, obviamente, el contagio de una persona a otra. Yo creo que si tuviésemos un poco más de información... ¿Hay ricos con tuberculosis? Claro. Claro que hay personas. O sea, eso no tiene estrato social. O sea, cualquier persona le puede dar. Ahora, que sea más común en un lugar o en otro por el hacinamiento per se, pues sí, se ve así. Y que el rico también puede comprar medicamentos con más facilidad y asistir a centros médicos con mejores estándares que una persona con escasos recursos. Siempre pasa con las enfermedades que cuando ignoramos quizás la información, se nos hace más difícil la solución a esta. La tuberculosis es una enfermedad que se cura. Es una enfermedad que se cura siempre y cuando uno acuda a la consulta, se hagan las pruebas pertinentes y lleve el tratamiento correcto. La forma de prevenir. La forma de prevenir es evitar el contagio con las personas que tienen síntomas respiratorios, sobre todo. Entonces hay que tener esa información, pero en un mundo en el que nosotros somos tan gregarios, participamos, nos asociamos tanto, pues evidentemente que eso es un tema. Tú tienes gripe, yo voy a ese lugar, nos compartimos unos con otros o convivimos en lugares donde hay 10, 15, 20 personas, que pasa en países como el nuestro, tercermundista, y pues es más fácil el contagio de la infección de esta enfermedad, o sea, el contagiarse la tuberculosis, el bacilo per se. Pero tiene tratamiento. Si usted acude, si no fuese una enfermedad que puede llegar a ser mortal, pues no se hablara de la misma. Como les dije al inicio, tiene un alto porcentaje, o sea, mueren sobre 400,000 personas a nivel mundial fallecen. Eso es mucho. Eso es mucho. Para ser una enfermedad, y sobre todo, es la enfermedad número 1 de muerte infecciosa hoy en día. Exactamente. Los pacientes, por ejemplo, Laura Blanco, con condiciones como HIV, tú decías que son pacientes muy vulnerables. En la época de los años 90, 95, al inicio del 2000, que teníamos todavía pues una alta incidencia de desarrollar el SIDA, el síndrome, pues muchos de estos pacientes pues desarrollaban, o sea, eran altamente susceptibles a padecer tuberculosis. ¿Cómo anda esa asociación al día de hoy? Los pacientes con VIH, o mejor dicho, SIDA, son más escasos, ¿verdad? Hay muchos pacientes. Lo que pasa es que, gracias a Dios, hoy en día los pacientes con VIH tienen mejor acceso al tratamiento. Por eso, entonces son escasos padecer el SIDA. Por lo menos en los pacientes que tienen mejor acceso al tratamiento, sí. Pero se sigue viendo porque uno puede recordar cuando uno estaba en el hospital, esos pacientes con SIDA que se veían con tuberculosis y que se veían gravemente su condición clínica. La importancia de enfermedades como esa es el poder tener la información y el acceso de que usted puede vivir con VIH y puede vivir con una enfermedad que incluso puede estar, ¿cuál es la palabra? Que no tiene la carga viral indetectable. Incluso sin la capacidad de transmitir. Exactamente. De transmitir la enfermedad. Te puede llevar un buen tratamiento que ni siquiera contagia a otra persona. Y eso es un elemento bastante interesante, el conocerlo, de una enfermedad que pasó de ser una epidemia o una pandemia en su momento, ¿no? Una epidemia que diezmó la respuesta que tenía
las ciencias médicas en su momento ya una enfermedad personas crónica. hoy en día, una enfermedad exacto. crónica Hoy ya, en día que hay tú gente vives que- con ella sin problema. Hay gente que tiene VIH que muere de otra cosa y no es de eso. Bueno, Pero cuando usted tiene una enfermedad que no le lleva el tratamiento o no le lleva el seguimiento correcto, como es esa enfermedad, pues esos pacientes son tan inmunocomprometidos que hacen cuadros infecciosos mortales. así es. Y eso es bastante importante. Vamos a darle chance. 809-682-9850 es la línea de contacto local acá en nuestro país y 833-380-0062 a nivel internacional. Buenos días. Muy buenos días, doctores. Buenos días, Malena. Doctora Blanco, quería preguntarle, ¿qué incidencia tiene el hábito tabáquico en los posibles pacientes con tuberculosis y si esto es un factor predisponente para el contagio? Gracias. Muchas gracias. Buena pregunta. Ahí sí, el tabaquismo forma parte de los factores de riesgo para desarrollar tuberculosis. O sea, es un paciente entre las tantas enfermedades que puede desarrollar el tabaquismo o que condiciona y predispone la tuberculosis pulmonar también per se. No solamente me refiero al tabaco, sino también me refiero a la juca, a los cigarrillos electrónicos que nos compartimos unos con otros y demás. Eso es bastante interesante, sobre todo que nosotros tenemos una lucha y un mensaje claro contra el hábito tabáquico. En cualquiera de las manifestaciones, nosotros entendemos que el fumar hace tanto daño que usted no tiene ningún beneficio de esa actividad y que naturalmente pone en riesgo la salud, la vida. Tuberculosis pulmonar, doctora, tiene vacuna. Nosotros podemos vacunar contra la tuberculosis. Sí, la tuberculosis hace más de 100 años que hay una vacuna que es la que conocemos que se le coloca a los recién nacidos en los primeros 7 días de vida, la BCG. La misma vacuna BCG. no evita que uno presente la enfermedad, sino que evita las complicaciones graves de esta enfermedad, que son, por ejemplo, está la meningitis tuberculosa, exactamente. O sea, evita enfermedades de una forma ya catastrófica en esos pacientes, o sea, la gravedad per se de esta. Pero no evita que nos contagiemos, No. ¿verdad? No evita. En algunos pacientes puede darle, pero no, gracias a Dios, evita lo que es la gravedad de la misma. ¿Cuán frecuente es ver tuberculosis con características de gravedad? ¿Es muy frecuente ver? No es tan frecuente porque gracias por a el Dios. tema de la vacuna, Exacto. ¿no? Gracias a Dios en nuestro país se hace mucho énfasis en lo que es la vacunación, el plan de vacunación de los niños. Y en se incluye pues colocar la BCG al nacer en los primeros 7 días de vida. No es tan frecuente, pero claro que se han visto casos. Ya. Una vez tenemos, doctora, que las personas pues tienen esa característica clínica de fiebre, de pérdida de peso, de esos escalofríos, en fin. Vamos donde el médico y el médico manda a hacer la baciloscopía, o sea, el cultivo del esputo, mejor dicho. Dio positivo. ¿Qué medios diagnósticos adicionales se auxilia el médico para tratar de tener mejor idea, mejor conformación? Cuando un paciente acude a la consulta de neumología con signos y síntomas que dan a sospechar que el paciente tiene una tuberculosis pulmonar, pues se le hace, algo muy importante es una imagen de tórax. Es muy poco probable que un paciente con una imagen normal tenga una tuberculosis pulmonar. Ahora, sí, es muy poco probable. Hay pacientes, obviamente, como los pacientes de VIH, que a veces no hacen cambios radiográficos y demás, pero es muy poco probable que en una radiografía normal el paciente tenga una tuberculosis pulmonar. No hay un 100% de nada, pero sí es muy poco probable. Ahora, en un paciente que tiene hallazgos que hagan sospechar de una tuberculosis pulmonar, se le hace el cultivo, aparte de la imagen, y la baciloscopía y otras pruebas diagnósticas como el GeneXpert. ¿Qué es el GeneXpert? El GeneXpert es una prueba que se hace en sangre, que se hace en esputo en el paciente también, que ayuda, es muy importante hoy en día porque aparte de diagnosticar o de hacer sospecha de la enfermedad, también ayuda que uno pueda saber si el paciente tiene o no resistencia, aparte del tratamiento per se de la tuberculosis pulmonar. Como por ejemplo, si el paciente es resistente a uno de los medicamentos principales, que es la rifampicina. El tratamiento de primera línea, para que se entienda, de la tuberculosis pulmonar.
Hoy en día hay países incluso que se tienen como primera instancia, que es parte principal de hacer el diagnóstico de la enfermedad de tuberculosis, hacer un gene expert, sobre todo en los pacientes para saber si son multidrogos resistentes, si son resistentes a la segunda línea de tratamiento y demás. Ya. Doctora, hay países donde, por ejemplo, yo estudié en Puerto Rico. Luego que terminé neurocirugía, me fui a hacer mi subespecialidad 2 años. Y pues en las evaluaciones que se hacen rutinariamente, me hacen una radiografía de tórax, todo bien, pero también me hicieron una prueba. La prueba de tuberculina. La prueba de la tuberculina, reaccioné y entonces me hicieron la radiografía posterior. Así fue, ese fue el orden. ¿Ok? ¿Por qué reaccionamos? ¿Por qué? O sea, ¿nos puede explicar un poco ese tipo de reacción? La prueba de tuberculina, que es la PPD, que le conocemos como PPD, que es un derivado purificado proteico de el bacilo como tal, un cultivo del bacilo como tal, se utiliza no para saber si uno tiene la enfermedad, sino para saber si uno está infectado. Si está activo. No se usa para diagnosticar enfermedad. Si hay infección. Si hay infección del bacilo, recuerda que infectado y enfermedad. Exacto. Si hay infección del bacilo como tal, pero ¿qué pasa? Que uno puede tiene sesgo, tiene falsos positivos, porque uno puede dar positivo del PPD en pacientes que están vacunados. Entonces, hoy en día hay otras alternativas, no se ha desplazado la realización de la prueba de tuberculina, pero hay otras pruebas que se utilizan, una que se conoce como IGRA, es una de ellas que ayuda a poder saber si el paciente tiene infección del bacilo, pero no hace relación con lo que es la vacuna. Pero si estamos hablando, doctora, que tenemos una población de 1/3 de la población del mundo que expuesto a tuberculosis, ¿esas pruebas hasta qué punto hoy día son digamos que, útiles? Por eso es que a la hora de uno hablar de un paciente y sospechar en un paciente con tuberculosis, nada más no es hacer una prueba de PPD. Es signos y síntomas, una imagen de tórax. No, como screening, porque esto evidentemente se hace con todas las personas que vas a contratar en un hospital, pues entonces le haces unas evaluaciones previas, pero esta evidentemente que te va a dar unos falsos positivos muy altos. Exacto. Hoy no es una prueba para uno poder diagnosticar en un paciente la tuberculosis como tal. Por eso no es algo que se haga en nuestro país. Ahora hay países primermundistas que sí lo utilizan para uno poder entrar y estudiar en ellos, aunque quizás no sería lo más idóneo, porque como le dije, puede dar positivo en pacientes, o sea, puede dar la reacción que se mida a las 48-72 horas en pacientes que ya han sido vacunados. Exacto. Entonces se acompaña ya eso de una imagen radiográfica para ver si hay hallazgos a nivel radiográfico que haga sospechar si ese paciente, obviamente se indaga a ese paciente si tuvo vacunación al nacer, para saber si es un paciente que reaccionó secundario a la vacuna como tal o si fue porque está infectado. Ya. La vacuna que se ponía de niños, exacto, dejaba una lesión en sí, deja. La deja, perdón. Pero recuerdo que esto de alguna manera, muchos de nosotros, pues veíamos con mucha dificultad, sobre todo en la escuela de medicina, que habían lugares ya esto se usa de manera universal prácticamente en la República Dominicana desde que nace, pero en el caso, por ejemplo, en nuestro país. Pero hay Haití, países que no tienen como parte de su plan de vacunación el colocar la BCG. Países que no se ve tanta tuberculosis pulmonar no lo tienen instaurado, pero por ejemplo en nuestro país es parte del esquema de vacunación. Pero en Haití hay muchas deficiencias en relación. Muchísima deficiencia y muchísima también tuberculosis pulmonar. Perfecto. Doctora, ¿qué hacemos ya con el caso del paciente diagnosticado con tuberculosis? ¿Cuál es la primera línea de tratamiento que establece? Pues luego de que uno sospechó y realiza las pruebas pertinentes para diagnosticar la tuberculosis pulmonar, bueno, ese paciente dio positivo a tuberculosis pulmonar, se refiere al programa de tuberculosis pulmonar, porque gracias a Dios en nuestro país, aparte de hacer énfasis en la importancia de conocer y reconocer los signos y síntomas de esta enfermedad, también hay que saber que el tratamiento es gratis en nuestro país. Hay planes y programas de tuberculosis que, gracias a Dios, acuden al centro más cercano donde ese paciente vive. O sea, el paciente acude al centro más cercano que esté de su casa y puede recibir diariamente su tratamiento. El tratamiento de primera línea es el que hace muchos años está, que es la rifampicina, isoniazida, tambutol, piracinamida, que son los bactericidas.
Son 4 medicamentos. Exacto. ¿verdad? 4 medicamentos pastillas. que se usan, exacto, los primeros 2 meses y luego se hace la rifampicina y isoniazida los siguientes 2. Son 6 meses el tratamiento en un paciente no resistente, porque ya hay diferentes esquemas de tratamiento dependiendo de si hay resistencia o no. ¿Cómo se evalúa que un paciente, y esto es importante que lo expliquemos para que la población pues quede bien clara, cómo se inicia con esos 4 medicamentos? Se inicia el tratamiento. Todo el mundo se inicia con esos 4 medicamentos. Pongamos el caso que ese es el tratamiento que va a usar Laura. Exacto. Laura inicia el... 6 meses está planificado que va a estar en tratamiento. Exacto. 4 meses. Ese programa, 4 meses con el tratamiento de los 4 medicamentos. Exacto. Y los siguientes 2 meses con la rifampicina y la isoniazida. Ese es uno de los, el principal que se utiliza acá en nuestro país. Entonces, y en otros países también. Al final del tratamiento, durante esos 6 meses se le da seguimiento al paciente para ver si ya no es bacilífero. Se le hace baciloscopía, se le hace cultivo de esputo para poder saber si ya da negativo. Y ¿A qué tiempo de iniciado el tratamiento? Aproximadamente a las 3-4 semanas ya ese paciente... Al mes, por ejemplo. Sí, al mes ese paciente ya no es contagioso, con un buen tratamiento. Con un buen tratamiento. O sea, Exacto. con esos 4 medicamentos es todos los días durante esos 4 meses. Exacto. Y ya al final del tratamiento, a los 6 meses, ese paciente vuelve y se le repite las pruebas para saber que es un paciente, y se le hacen imágenes, para saber que eso es un paciente que está curado. Curado. Se cura entonces. Se cura. Entonces, Si ¿cuáles se son detecta a tiempo, se cura. Exacto. ¿Cuáles son los principales desafíos, problemas, dificultades, limitaciones que tenemos con el tratamiento del paciente que tiene tuberculosis, doctora? Aquí hay muy buenos programas y se hace mucho énfasis en decirle a los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar o signos y síntomas que hagan sospechar que por favor no dejen de acudir a las consultas para poder diagnosticar o descartar si hay tuberculosis. ¿Qué pasa? Que a veces las personas suelen llamarle, como le dije, una gripe y no acuden. Y para el 2030 se quiere tener que se pueda eliminar por lo menos un 90% de esta enfermedad. Ese es el plan y el objetivo. Pasa que como tuvimos una pandemia que varió tanto lo que era la rutina a nivel mundial, pues aumentaron muchísimo los casos de tuberculosis pulmonar, sobre todo en nuestro país, hablando por República Dominicana. Y los programas realmente son muy buenos, gracias a Dios, como le dije, el tratamiento es gratis, pero las limitaciones es a veces que el paciente se le hace tórpido el ir diariamente a buscar sus medicamentos. Porque el medicamento no se le da para que lo lleve para su casa. No, porque... ¿Por qué razón? Es una manera responsable. Una estrategia. Claro, una estrategia que la veo súper bien responsable. Yo sé que no es fácil, porque no es fácil ir diariamente a un lugar, pero es una manera responsable de que yo pueda ver que usted se tomó ese tratamiento. De que diariamente usted tomó el tratamiento para su enfermedad y así evitar el contagio a otras personas. Ya. Y estrategias que pudieran, digamos que asociarse, complementarse con esto, seguimiento, digamos, remoto, porque, por ejemplo, el estigma que genera el ir a un centro, ¿verdad?, a buscar un medicamento, la tuberculosis siempre ha sido una enfermedad estigmatizante. Sí. Es un tuberculoso. O sea, de esa manera la población habla respecto del que tiene tuberculosis, Sí, ¿verdad? Yo no voy a esa casa porque ahí hay un tuberculoso, por ejemplo. Entonces, eso también es una limitación. Totalmente. La misma estrategia para ciertos pacientes es una limitación. Totalmente. Por eso se hacen muchísimas campañas con el programa de tuberculosis en el cual implementan, al igual que los programas de VIH, donde se trata de eliminar ese estigma en esos pacientes. La tuberculosis es verdad que nadie se siente, qué orgullo, tengo tuberculosis pulmonar. No, pero siempre recordar que es una enfermedad que tiene un tratamiento correcto, que llevando ese tratamiento y el seguimiento adecuado es una enfermedad que se cura. Bueno, y que ninguno estamos absentos en este país. Así mismo es. Y en el mundo, porque estamos hablando de que la población mundial, hay más de 2.000 millones de personas que en algún momento pues se infectaron o nos infectamos, cualquiera sea el caso, y esto pues evidentemente es una enfermedad de una alta incidencia y debemos entonces estar pendientes de ella. Tenemos que irnos a una pausa, en breve regresamos. Hoy conversamos con la doctora Blanco, la doctora Laura Blanco Valdivieso, hablando de tuberculosis pulmonar.